Seguimos con este tema con respecto a las conclusiones de la cumbre de la OTAN, José Enrique. Así es, Trina. Vamos a recibir a esta hora a nuestro analista invitado desde Madrid, España. Se trata de José María Viñals. Es director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Es un placer que nos acompañe, estimado José María. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Un placer Gracias. estar aquí con ustedes. Como hablamos de la Organización del Tratado Atlántico Norte, esta cumbre importantísima que se ha celebrado durante estos 2 últimos días en su ciudad, Madrid, quisiéramos conocer las perspectivas que ha dejado este encuentro. ¿Cómo se revitaliza la OTAN en estos últimos años, ahora con la definición de este nuevo concepto estratégico para los próximos 10 años y el mensaje que le da tanto a Rusia como a China? Bueno, en realidad lo que ha pasado aquí en Madrid estos días era previsible. Lo que sí que ha sido una sorpresa para todos fue ese levantamiento del veto de Turquía en el primer momento en el que comenzó la cumbre de la OTAN. Turquía retira su veto a Finlandia y Suecia. Finlandia y Suecia retiran ese amparo a los partidos kurdos, sobre todo al partido político PKK y algunas otras asociaciones que Turquía considera terroristas o filoterroristas, y por lo tanto Turquía levanta el veto. Desde el punto de vista de declarar a Rusia como la amenaza más importante, bueno, eso es algo, una realidad que no pasa desapercibida en la Unión Europea y en el resto del globo. Y por otro lado, declarar a China como el gran desafío, eso sí que es una novedad, sobre todo desde el punto de vista de los países europeos. La Unión Europea hasta ahora había mantenido una posición neutral con respecto a China, pero sin embargo, con la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha pendulado hacia el interés y el alineamiento geoestratégico con Estados Unidos, lo que le ha llevado a alinearse también en lo que son las pretensiones y las demandas de Estados Unidos con respecto a China por lo que está pasando en el Pacífico Sur. Es muy interesante la nueva perspectiva que se tiene hacia China en este momento, en el cual por primera vez se ve a China como un desafío. Incluso han dicho que debemos tener los ojos abiertos sobre los serios desafíos que representa. Así lo ha dicho la OTAN con respecto a China. ¿Por qué este cambio de estrategia y por qué por qué se ven tan amenazados por China? Bueno, yo creo que eso es una pretensión de la política exterior norteamericana. Estados Unidos ya mantuvo una guerra comercial con China durante el mandato del presidente Trump. Estados Unidos tiene unas restricciones y unas barreras comerciales todavía desde el punto de vista de la tecnología y de la exportación, los controles de exportación muy severos también con respecto a China, y ha estado en los últimos meses y años intentando que la Unión Europea le secunde y que la Unión Europea se alinee con Estados Unidos frente a China. Ahora es el momento propicio para hacerlo por la dependencia que tiene la Unión Europea y los países europeos miembros de la OTAN, y esa dependencia energética, esa dependencia geopolítica, esa dependencia en materia defensiva hace que la Unión Europea esté mucho más abierta, y los países miembros de la OTAN muchos más abiertos a alinearse con Estados Unidos en materia de política exterior. Es Hablemos algo previsible. Hablemos ahora, José María, sobre esta ayuda que anuncia Estados Unidos y Reino Unido adicional para Ucrania, sobre todo en el tema armamentístico y su seguridad y defensa con el tema militar. Vamos a ver las perspectivas en cuanto a esto y también qué nos dice Estados Unidos con esta presencia que aumenta en cuanto a su capacidad militar en el este de Europa. Bueno, cada vez más el conflicto va escalando desde el punto de vista militar. El número de efectivos militares, de soldados, de tropas, de tecnología, de armamento, aeroespacial, armada. No olvidemos que Finlandia y Suecia, las nuevas adhesiones de la OTAN, Suecia tiene una armada muy importante en el Báltico, que ahora mismo se vuelve un mar fundamental y estratégico. Finlandia es una potencia en materia de ciberseguridad, también muy importante, y además con mucha experiencia en lo que son los ciberataques rusos. Y por lo tanto, ahora mismo la Unión Europea tiene nuevos miembros que pueden contribuir en esa escala de tensión con Rusia, y por otro lado, los miembros tradicionales están agrupando tropas y efectivos para proteger las fronteras de la OTAN. No olvidemos que Rumanía, Bulgaria, Polonia tienen
fronteras marítimas o fronteras terrestres con Ucrania y con Bielorrusia, lo que les convierte en objetivos potenciales de lo que podrían ser efectos colaterales del conflicto. ¿Y cuál, si pudiéramos leer el futuro, pudiéramos analizar un poco más allá, adelantarnos un poco los próximos hechos, cuál podría ser esa futura respuesta que Putin ha calificado de simétrica si Finlandia y Suecia, ha dicho, aceptan una presencia de infraestructura y de apoyo militar de la OTAN en sus territorios? ¿Cuál podría ser la postura o esa respuesta simétrica de la que ya ha hablado Vladimir Putin? Bueno, tenemos que ver, Rusia siempre ha tomado contramedidas a todas aquellas medidas que ha tomado o bien la Alianza del Atlántico Norte, o bien la Unión Europea, o bien Estados Unidos y el Reino Unido, a las sanciones o a las medidas de embargar o bien de elevar la tensión en la zona. El gobierno ruso premedita, piensa muy bien cuáles son estas contramedidas, también las limita a lo que son las sanciones y las medidas que los aliados toman en su contra. El mar Báltico, recordemos que tiene dos salidas por parte de la Federación Rusa, la que va desde San Petersburgo por la zona norte y que llega al mar Báltico, y por otro lado la ciudad, el enclave estratégico de Kaliningrado, que es un enclave que es todavía territorio de Rusia y que está entre Lituania y Polonia. Por lo tanto, Rusia podría también elevar la tensión en territorio europeo, en fronteras de países europeos como Polonia y Lituania. La armada de Kaliningrado, la armada rusa que hay en Kaliningrado, también podría movilizarse, y Rusia ha condenado esta última semana de forma muy contundente a la actitud de Lituania, que no dejaba pasar ni transitar por vía férrea ni vía terrestre a los insumos que iban desde Bielorrusia hasta Kaliningrado. Por lo tanto, tendremos que esperar, pero no nos quepa la menor duda que habrá consecuencias. Bueno, son las perspectivas que nos ofrece nuestro invitado a esta hora desde Madrid, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto.